Hola y bienvenidos a Ichi Yonakana Oriente Temas, soy anfitriona Prisa Sagari. Y pues bueno, ya me había tardado unos días en traerles un tema bueno. Lo último fue lo de los exorcismos en Malasia. Y ahora te voy a traer una leyenda muy interesante para aquellos que creen en Jesús. Y de hecho, dicen que hay una leyenda de que Jesús huyó hacia Japón. Fíjense nada más. De hecho, pues lo que se sabe es que pues Jesús, hay otro libro llamado que estuvo en Cachemira. Y en esta ocasión pues también dicen que nació y murió en Oriente. Sin embargo, hay una pequeña comunidad en Japón que propone como alternativa una historia diferente. Algunos que han investigado y que son de Japón opinan que la historia de Jesús es diferente al relato que tenemos asentado y aceptado. En otra versión se dice que la vida de Jesús cayó en el olvido hasta 1935, cuando Kiyomaru Takeuchi o Takenouchi descubre un antiguo documento en la prefectura de Ibaraki, perdón por mi japonés, Ibaraki, Japón. El texto de este manuscrito daba a conocer un relato, pues, increíble, en el que se afirmaba que Jesús fue enterrado en la localidad japonesa de Herai, perteneciente a la prefectura de Aomori. No obstante, vamos a comentar de que el documento además se puede leer que Jesús fue enterrado en Herai junto con su hermano. El texto pues parecía realmente auténtico y pues no habría por qué dudar de que se tratara de algo original. No obstante, el gobierno japonés decidió decir no, esto ya está muy fuera de la línea y lo mantuvo en secreto. Se convirtió en parte de la colección del Museo de Tokio, bombardeado durante la Segunda Guerra Mundial. Estos archivos que estuvieron en este museo quedaron pues destruidos por estas bombas, pero la familia Takeuchi había realizado copias de este antiguo texto antes de que se le informara a las autoridades de este descubrimiento. Estas copias abrieron la puerta a una antigua y olvidada leyenda japonesa. ¿Y quién nos puede decir que no terminó allá? Hay vertientes, y lo tenemos en de conocimiento humano, donde históricamente dicen que es un invento, Jesús históricamente hablando, para ir convirtiendo a más gente de los judíos, en lugar de ser una gran religión judía, también al cristianismo con una creencia pues más light. Y lo pueden ver en el documental de Comercializando con el Mesías, así se llama. Y por lo tanto, con lo que vendría siendo a una tumba legendaria, también dice estas copias de este documento que se encuentra expuesta en un pequeño museo de la localidad de Shinjo, conocida tradicionalmente como Herai, cerca de la famosa, entrecomillada, tumba de Jesús. El análisis de este texto demuestra que había sido escrito originalmente en el antiguo japonés. En la actualidad no hay mucha gente que conozca este tipo de escritura como para interpretarlo completamente con facilidad. Y este hecho hace imposible falsificar un manuscrito de este tipo. Por otro lado, la primera investigación lingüística demostró que lo que hay tradicionalmente en Herai no pertenece a una lengua plenamente japonesa, sino que es sorprendentemente similar a la palabra hebrai,
que significa hebreo. Entonces la cosa se pone interesante. En la antigua lengua hebrea, la palabra Gerai se asemeja a la expresión a una especie de montaña. Cuando Jesucristo tenía 21 años, se dice que fue a Japón y buscó la sabiduría de la divinidad durante 12 años. Después vuelve a Judea a la edad de 33 y se entregó a su misión. Sin embargo, en aquel tiempo, las personas de Judea no aceptaron esta doctrina de Jesús. En lugar de esto, le apresaron e intentaron crucificarle. Dice intentaron, no que lo crucificaron como nos platican en la Biblia. Su hermano menor, Izukiri, casualmente ocupó su lugar y murió en la cruz. Les digo, hay muchas vertientes y es muy interesante conocerlas para que nos demos cuenta, de cierto modo, también cómo fueron modelando a la humanidad con parte de estas creencias. Cristo, que escapó a la crucifixión, soportó los avatares de la travesía y volvió a Japón y se instaló justo en ese lugar que te acabo de mencionar, en una aldea conocida como Gerai, y murió, según dicen, ahí a los 106 años. En este lugar santo se ha pues puesto una especie como de cosa funeraria y es dedicado a Cristo y una tumba a la izquierda dedicada al hermano, que le dicen Izukiri, que ya sabemos que creo que era José o algo así, ¿no? Recordemos que depende de la tradición, es como cambian las cosas. Hay otra versión de la historia. Se conoce otra versión de este relato en un libro llamado La Profecía de Taioba, escrito por Michel Desmarquet, quien intentó descubrir la realidad de esta historia de Jesús en Japón. Según la versión descrita por Desmarquet, Jesús abandonó su hogar a la edad de 14 años y llegó a Japón después con 50. Interesantes datos que dicen, ¿eh? Ahí dicen que se casó, tuvo 3 hijas y que enseñó sus normas de cómo vivir. Pero parece que en el transcurso de sus viajes a lo largo de Asia, estas enseñanzas se volvieron más globales de lo que sería o que es ya en este 2021, que todavía hay gente muy arraigada, ya sea al cristianismo, ya sea al judaísmo y a todo este tipo de cosas. En Japón se dice que vivió en Gerai unos 45 años y murió cuando casi tenía 100 años. Esta versión japonesa de la vida de Jesús nos cuenta que su hermano era 2 años más joven, no viceversa. Parece ser que fueron enterrados en un mismo lugar. Estos arqueólogos han buscado pruebas de la presencia de un enterramiento en la supuesta tumba de Cristo de Shinjo, como huesos, dientes, objetos. Por desgracia, pues no hay nada hasta ahorita. Y eso también nos podría llevar a que realmente existió o esto se fue corriendo a través de los años para cristianizar y que sea también la misma idea de estos supuestos dioses que hay también en la cultura japonesa. Entonces, podríamos tener un chorro y 1000 preguntas. El monumento se encuentra en un monte, y debe su forma al terreno. En la actualidad también en la tumba hay cruces y otros símbolos que son cristianos. Lo que es interesante y que confirma la extraña conexión entre el japonés y el hebreo es una antigua canción que es conocida en Gerai desde hace 2000 años. Esta canción incluye en su frase ñaña do yara ña do nacereno ña do yara, que significa ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? ¿Qué vas a hacer? Según el doctor Tom Ye Chalco,
Se repite muchas veces estas palabras y tiene un significado diferente. La frase de la canción citada anteriormente del hebreo significa soy yo, Joshua el niño dado por Jehová o Jehová, que lo ponen como ya. El investigador cree que esta frase se asemeja al hebreo que conocemos de los textos que narran lo que es la vida de Jesús. Digamos, sí viajó a Japón, pero parece improbable que Jesús consiguiera escapar de la crucifixión, o a lo mejor ni existió. Es lo que les digo, hay vertientes de esto. Y huyera a Oriente, pero de haber sido así, ¿habría elegido el mismo destino que María Magdalena? En ese caso, ¿habría viajado al sur de Francia y vivido ahí con su familia? Y que la sigan escondiendo, hasta el día de hoy, si es que realmente existe. Te digo, yo te lo pongo en un tema abierto para que veas cómo se entretejen leyendas y cosas también en Asia que a veces son para tomarlas en cuenta y no echarlas en saco roto y decir, ay, no, o sea, esto no tiene razón de ser o es un invento. Y si es un muy buen invento, ¿quién lo escribió así? De hecho, también nos preguntaríamos por qué Jesús habría viajado a Japón. En Asia se conocen historias sobre un hombre sabio llegado del Próximo Oriente que viajó hacia el este, fue a India, Nepal e incluso en China. En la religión de Cachemira se venera una tumba que se dice que es de un sabio llamado Jesús. Y bueno, si estuvieran ahí los restos, no sé por qué esconder y no abrirla y hacer un examen para ver qué rollo, ¿no? Entonces, siempre esto va a traer misterios, así vamos a comentarlo. Y de hecho es imposible que tantas historias de diferentes culturas no tengan razón de ser, sobre todo cuando se reconoce que durante muchos siglos el cristianismo no fue una religión demasiado popular en Asia. Recordemos que estaba el budismo. Entonces, ahí es cuando empezamos a empezar a imaginar qué pasó ahí o a quién se le ocurrió tal historia. Pues les digo, fue idea de los mismos dioses de algo inexistente y que toda la gente todavía siga pensando que Jesús fue real. Te digo, te lo dejo entrecomillado. No obstante, podría haberse escapado algún detalle en esta historia. Posible que estos discípulos de Jesús también, uno de sus apóstoles, se fuera para Asia y en ese punto, pues en la antigüedad la palabra hermano podría utilizarse cuando dos hombres eran parientes, pero también existía un vínculo estrecho entre ellos, como grandes amigos, por ejemplo, o chingu, o como se diría en japonés, nakama, ¿no? ¿Fueron viajeros, seguidores de Cristo que querían dar a conocer el mensaje de Jesús? Posible, ¿eh? Que fueran fugitivos huidos de su país tras la ejecución y esta supuesta crucifixión de Jesús para no correr ese mismo destino. Pues sí, patitas, ¿para qué te quiero, no? Y tal vez nunca conozcamos la verdad de estas cosas. Pero te tengo esta leyenda que me parece suficientemente interesante y podemos tener una y mil preguntas sobre esto. Y bueno, si te gustó el tema en este canal, tu manita arriba, inscribirte, darle clic a la campanita y vamos a tener muchas cosas más con lo que respecta también a la cultura asiática para que vean que hay cuestiones que a veces nos sorprenden y que a veces nos conlleva a los mismos Anunnaki. Pudiera ser, ¿no? Y bueno, por mi parte es todo. Que tengas buen día, buena tarde, buena noche, donde quiera que te encuentres. Bye bye.